Hola Karen. Hello, Shay, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Ay, muy emocionada por el tema de hoy. Todos los temas me emocionan. Ya sé, sí. Es lo ¿Cuánto bueno de no? definir la agenda. Ya sé. Pero sí, movilidad es un tema en el que tú particularmente tienes mucho que decir. Sí, es un tema muy cercano a mi corazón. A Yo creo tu que corazón ciclista. sí, desde ahí llegué al urbanismo, yo creo. No me acuerdo si lo conté en ese episodio, pero sí, la movilidad, un gran tema. Un gran tema con muchas cosas pendientes todavía. Sí, también yo creo que en Monterrey en particular, digo, será caso de muchas ciudades mexicanas, de muchas zonas de ciudades mexicanas, pero Monterrey se siente. Nos pesa. Ajá. Sí, podemos empezar hablando como de qué es movilidad, ¿no? O Muy como bien. muy desde lo académico y muy básico de la definición del concepto. Muy bien, pues tú empezaste, así es que Así que vas. así es que tú empieza. Está bien, lo acabo de dar esta semana o la semana pasada en clase, entonces, bien. Pero bueno, movilidad es pues una actividad que tenemos las personas y los bienes en las ciudades de ir de un lugar a otro. Eso es como lo más básico de movilidad. Luego podemos entrar como mayores características o definiciones, cómo puede ser esta movilidad, cuál es la diferencia entre esta y accesibilidad, por ejemplo, de algunos otros componentes. Pero la movilidad pues es esa capacidad de ir de un punto a otro. Nosotros como personas, seres que tenemos cosas que hacer, cosas que visitar, lugares que visitar en las ciudades, pues normalmente estas actividades se encuentran distribuidas en el territorio. Entonces, el poder llegar de un lugar a otro, sobre todo partiendo muchas veces, o los análisis de movilidad están basados en la vivienda, que es el origen de la mayoría o muchos de los viajes que hacemos, o el destino, ¿no? Depende de dónde salgamos y a dónde vayamos. Pero bueno, la movilidad es esa posibilidad, ¿no? Esa capacidad de poder ir de un lugar a otro en la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchos medios de transporte en los que podemos realizar estos trayectos. El más básico sería caminar, ¿no? Desplazarnos como personas peatonas en la ciudad. Y a lo mejor el que está en el otro extremo de la pirámide o de la línea del espectro sería pues en automóvil, ¿no? O sea, una manera privada, particular, motorizada de movernos en las ciudades. Y además sin compartir. O sea, ese sería el extremo, extremo, extremo. Sí, Bueno, y dijiste, es distinto de la accesibilidad con la que a veces se confunde. ¿Qué es entonces accesibilidad? Entendido desde el punto de vista relacionado a movilidad, transporte, etcétera. claro. La accesibilidad tiene dos componentes o dos definiciones, yo diría que se usan mucho en urbanismo. La primera surgió como accesibilidad universal, lo que quiere decir que las personas puedan moverse sin importar si tienen alguna discapacidad o condición o barrera o elemento que les limite la posibilidad de moverse, ¿no? Entonces la accesibilidad universal viene, pues eso, que el entorno construido pueda responder a todas las personas que se mueven en la ciudad. Esa es una definición. Y la otra, que es como más general de accesibilidad, tiene que ver con qué tan fácil es poder acceder a los bienes y servicios o lugares también de la ciudad. Hay personas que contraponen, o autorías que contraponen un poco la movilidad y la accesibilidad. O sea, mayor accesibilidad, menor necesidad de movilidad. Es decir, entre más cerca y más fácil tengas el acceso a las cosas, menos necesitas hacer uso de medios de transporte y menos distancia, tiempo pierdes o te toma recorrer recorrer las distancias para acceder a esos servicios, ¿no? Ok, y pregunta obligada con nosotras que siempre hablamos de estos temas, ¿cómo nos movemos diferente las personas en la ciudad? Claro. Y muy particularmente las mujeres en la ciudad. Sí, siempre sale este tema, por supuesto. No podemos negar pues todos los sistemas que se encuentran inherentes a el mundo, ¿no? Y en particular pues al urbanismo. Y dentro de las principales diferencias que hay en la movilidad de entre mujeres y hombres, que sería como esta división binaria que suele hacerse en el análisis de movilidad, está basada o fundamentada principalmente en que las mujeres siguen haciendo mucho más porcentaje de labores de cuidado. Entonces, al ser responsables de otras personas, sus viajes y sus formas de moverse suelen ser diferentes. Se habla de viajes encadenados para los que hacen las mujeres y viajes pendulares los que hacen mayoritariamente los hombres. Un viaje pendular sería salir de un punto a otro y regresar al mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, un viaje de la casa al trabajo por la mañana y del trabajo a la casa por la tarde. Es como un péndulo, ¿no? Vamos de un sitio al otro como en el mismo recorrido. Y por otra parte, los viajes encadenados lo que describen
es que sales, por poner un ejemplo, de la casa, pasas a la guardería a dejar a tu hijo o hija, a tu sobrino, a tu nieto o nieta. Después quizá pasas al súper a comprar parte de lo que te falta para la comida del mediodía y luego llegas a tu trabajo. Y después de regreso, pues pasarás a lo mejor a recoger a la persona que dejaste en la guardería y luego pasarás a el banco a hacer un pago y luego regresas a tu casa, ¿no? En lugar de ser un viaje de ida y vuelta desde el mismo origen al mismo destino, más bien tienes múltiples destinos encadenados en un mismo viaje. Eso suele estar relacionado precisamente con estas actividades, por lo mismo que las mujeres siguen haciendo mucha parte del trabajo de cuidados, suelen acceder a empleos de tiempo parcial más que los hombres. Los hombres, o sea, hay más porcentaje de hombres que están en trabajos de tiempo completo y más porcentaje de mujeres que están en trabajos de tiempo parcial. El estar en trabajos de tiempo parcial permite también poder dedicarle más tiempo a estas labores muchas veces no remuneradas de trabajos de cuidado o también pues domésticos, ¿no? En el hogar. Es así también que estas necesidades de movilidad de las mujeres suelen ser en horarios distintos. La hora pico de viajes, que es pues donde más se concentran viajes en la ciudad, suele estar vinculada a estos horarios de entrada y salida de los empleos o de las escuelas, ¿no? Entonces, si tenemos horarios de tiempo parcial, que a lo mejor suceden a media mañana, las mujeres además hacen uso de los servicios de transporte en horarios valle, ¿no? Que no son los de mayor demanda. Normalmente los sistemas de transporte están diseñados para satisfacer las necesidades de las horas pico o de mayor demanda. Esto quiere decir que muchas veces las mujeres pues tienen una necesidad menos satisfecha de transporte en los horarios en los que requieren moverse, ¿no? Creo que con todo esto que nos cuentas, también vamos viendo cómo se planea la ciudad, cómo se planea el transporte, cómo se estudia la ciudad. Por ejemplo, con una encuesta origen-destino, pues claramente está más orientada a medir esas horas pico, esos traslados que son más pendulares o esos desplazamientos, y no tanto a conocer el entramado fino de los desplazamientos, las horas de esos desplazamientos, en parte porque también es más complejo. O sea, te preguntas, bueno, ¿y cómo le hago para medir eso si sucede en red fina por todas partes? ¿Cómo se hace? Buena pregunta. Ahora que decías el tema de las encuestas origen-destino, hace algunos años, hay muchas encuestas origen-destino, es más un tema al menos que yo identifico como temporal, era tan subordinado, por así decirlo, el caminar, que ni siquiera se medían los viajes a pie en una encuesta origen-destino. O sea, solo se medía transporte público y transporte privado, ¿no? Pero medios motorizados. Entonces, eso además invisibilizaba muchos de los viajes. En las encuestas origen y destino más recientes, podemos ver que las mujeres hacen más viajes a pie que los hombres, ¿no? Hay varias razones que explican esto. Algunas tienen que ver con el poder adquisitivo. O sea, hay mujeres que no tienen acceso a un automóvil económicamente, o también que si en el hogar hay un automóvil es más probable que lo use el hombre que la mujer. También son esto pues va variando en algunos países, ciudades, pero las mujeres suelen ser en mayor porcentaje usuarias del transporte público que los hombres, por estas mismas razones. La otra puede ser pues lo mismo, con estos viajes encadenados, o quizá que puedan satisfacer algunas de las necesidades cercanas al hogar, por lo tanto hacen más viajes a pie. Entonces, las encuestas origen-destino también estaban diseñadas en algún momento. Imagínate que diseñas con base en los datos, y los datos que levantas no reflejan la realidad pues, de un gran sector de la población, ¿no? Entonces, pues eso, el incluir primero estas características diferenciadas en la movilidad es un factor importante. También lo que a veces sucedía con las encuestas origen-destino es que solo marcabas el origen principal y el destino principal, y si lo haces así, pues todo el mundo tendría un viaje pendular. Pero ¿qué pasa? Pues invisibilizas todos esos viajes intermedios que tienden a ser más las mujeres que los hombres, ¿no? Y además que es muy difícil cuando gestionas estas labores de cuidado decir cuál es la rutina, porque cambia constantemente. O sea, justo lo que caracteriza las labores de cuidado es que constantemente estás resolviendo lo que se necesita. Entonces sí, la mayoría de los días, pues bueno, incluye estas cosas que dijiste, ¿no? La guardería y el súper y el trabajo y a la casa. Pero es que además, no, este pago, no, este curso especial, no, este cumpleaños de no sé quién. Y entonces se van sumando y sumando y sumando cosas que nunca quedan reflejadas allí y que siempre son necesarias. O sea, es algo no rutinario, pero no atípico tampoco. Aparece una vez y aparecerá otra cosa distinta la siguiente, ¿no? Entonces todo eso
¿cómo se podría observar de mejor manera para que la ciudad haga una mejor satisfacción? Y tu cara de, pues no sé. Tú cuéntame. Sí, ha estado muy la dinámica de yo Sí, te pregunto todo. Ok. Digo, una manera de hacer eso es observar, porque justo estas preguntas cuando no están bien diseñadas y cuando, no que no estén bien diseñadas, pero cuando están diseñadas para solo recoger lo principal, lo más característico, el de mayor volumen, pues invisibilizan todo lo demás. Y una manera es ir específicamente a buscar esa información. Y parte es pues estar en la ciudad y medir esos recorridos a través de observación. Es complejo, porque trabajar en ese entramado fino a una escala metropolitana implica un gran trabajo, muchísima gente y se vuelve pues caro, complejo, pero ¿por qué sí se invierte en otras cosas? Si aquí estamos hablando de más del 50% de la población que se vería beneficiada de ese tipo de estudios. Claro, y también decir que no son solo las mujeres las que se mueven así, ¿no? En la medida en la que más hombres se van incorporando a las labores de cuidado, evidentemente hay muchos padres involucrados también en estas labores, pues también se benefician de estos otros, pues de estas mejoras a un sistema, eso que le responde pues a todas las personas en la ciudad, ¿no? También ahí, en ese sentido, por ejemplo, me parece que lo mismo, se generan mucho más datos de avenidas principales, o sea, los aforos, los conteos, etcétera. Pues lo mismo, ¿no? O sea, tú dices, este entramado fino también se relaciona con la red de calles, ¿no? Suele haber mucho más inversión, diagnóstico, datos, etcétera, de infraestructuras en avenidas principales que luego suelen ser las que son más hostiles también para las personas que se mueven o en transporte público o a pie. O sea, suelen ser infraestructuras que privilegian el uso del automóvil, ¿no? Y cuando hablaba de Monterrey y sus peculiaridades, pues esa es una de las características importantes. Y esto que hablabas de los recursos también, ¿no? Hay dos componentes que yo diría que influyen muchísimo en cómo es esa experiencia de movilidad y qué tanta accesibilidad tenemos en la ciudad. Una tiene que ver con el tamaño de la ciudad, o sea, la expansión urbana, sí, qué tan lejos o cerca quedan las cosas. Y por otro lado, en qué se invierte el dinero para la movilidad, ¿no? Entonces, en Monterrey hay estadísticas, a lo mejor hay unas que no están tan actualizadas, pero digamos, hasta hace más o menos 4 o 5 años, el 80 o 90% del presupuesto se destinaba predominantemente en infraestructuras para el auto, pasos a desnivel, recarpeteo en avenidas que solo pueden usar los autos, como las de flujo continuo. Y por otra parte, pues la ciudad ha estado expandiéndose cada vez más, ¿no? Entonces las cosas quedan cada vez más lejos. Entonces, digo, en años recientes ha cambiado un poco ese tema, ¿no? O sea, esta administración pública ha anunciado muchos proyectos, vamos a ver qué tal salen. El metro es uno de ellos que también ha tenido algunos cuestionamientos de si es la mejor infraestructura, si es la que va a dar mejor servicios, si donde se va a construir es donde pues mejor abastecimiento da, si debe ser elevado o no, o sea, muchos argumentos. Lo que sí me parece es que sí cambia un poco la balanza sobre en qué se está invirtiendo el dinero, ¿no? O sea, privilegiar el transporte público sobre la inversión en transporte privado. Eso es un gran tino. Claro, es fundamental, ¿no? Ya luego en otros temas como los corredores verdes, que fue como el paraguas de los proyectos más de movilidad no motorizada, como peatonal y ciclista, pues vamos viendo, ¿no? Qué tanto se va a invertir, o sea, qué tan relevantes son estos corredores que se van eligiendo. También qué tanto se conectan a la red completa de calles, ¿no? O sea, al final, pues esto se va a ir haciendo de manera progresiva y pues la gente no se teletransporta a donde están estos proyectos, ¿no? Tenemos que ver de qué manera esto se integra pues a una red, y ahí es en donde entra lo que decías del tejido fino, ¿no? O sea, cuando caminamos también buscamos que sea primero pues en los recorridos más directos, o sea, buscamos la conveniencia. Luego eso es otro tema, ¿no? O sea, los argumentos que hay muchas veces en contra de la promoción de una movilidad más sostenible, ¿no? En Monterrey en particular se habla de la pendiente de las calles, o sea, que hay muchas montañas, ¿no? Como si toda la ciudad estuviera en una montaña. Estamos en un valle. Una gran parte de la ciudad está en un valle. Y la otra es el clima, ¿no? Que luego hay autores también que hablan como de que hay una como climafobia, como que la gente pareciera que deja de hacer actividades porque hace calor o deja de hacer actividades porque neva o así, dependiendo del contexto, ¿no? Pero bueno, ahí el tema también está en dónde está la prioridad de la inversión. Y ahí hay legislaciones recientes que han buscado que cada vez más proyectos de movilidad sostenible se les destine el presupuesto adecuado. No necesariamente lo hemos visto, o sea, sí ha habido, al menos aquí en Monterrey,
más anuncios e inversión de movilidad sostenible, transporte público y corredores verdes en este caso, o calles completas. Sin embargo, no se deja de invertir en infraestructura para el automóvil, ¿no? También hay muchos pasos a desnivel que se están construyendo y gasas y lo mismo, ¿no? O sea, no necesariamente una cosa está sustituyendo a la otra, ¿no? También creo que parte de todos esos proyectos, estando del lado de gobierno para poderlo justificar, siempre se mide como el impacto que va a tener en la población. Y es, me imagino, porque nunca he estado del lado de administración pública, pero que luego es difícil si no están los números para justificar cuánta gente camina, cuánta gente se mueve en bici, para hacer una inversión de verdad robusta en ese tipo de infraestructura y decir, voy a cambiar todas las aceras del centro de la ciudad a que midan 2,5 metros y a ver cómo le hacen, o convertir todas estas calles en peatonales, o sea, algo de verdad serio, porque es que la gente camina poco, solo se camina en esta avenida principal, en estas no, etcétera. Y no tienen la información para justificar eso. Y aquí, súper ultra citado y socorrido el dato de la infraestructura y el comportamiento como los gases, ¿no? Como el agua. De si le das 2 metros de ancho, va a haber un montón de gente caminando, y si tienes 90 centímetros, no. Claro, atraes para lo que construyes, ¿no? Exactamente. Y creo que parte de ahí donde también entra el género es que si no está esa infraestructura hecha en su versión más cara, quiero decir, en su versión, un carril confinado y protegido y ancho de bicicleta en lugar de solamente un ciclocarril pintado, vas a tener menos mujeres que van a elegir esa movilidad porque no se sienten seguras. O sea, bueno, y además estarán más seguras en un carril confinado. Entonces, también una parte importante de cuando se decide invertir en un tipo de infraestructura o en otra, debería de ser esa, decir, si elijo la versión más cara de este transporte, si elijo la versión más amplia de este carril, voy a ganar más mujeres utilizando este medio de transporte. Y creo que eso es algo que poco se hace. Sí, me llegaron como 8 ideas diferentes con esto que mencionabas. La primera es volteándolo. Por ejemplo, hay metodologías como el placemaking que evalúan el éxito de los lugares. Y un indicador importante es que haya mujeres utilizando el espacio, infancias utilizando el espacio y adultas mayores utilizando el espacio, ya que suelen ser más exigentes con qué espacios utilizan porque suelen ser población más vulnerable en el espacio público, ¿no? Entonces, y con eso conecto, muchas veces se desestiman o se evalúan muy a la ligera el éxito de algunos proyectos. Yo he visto o hemos visto años de ciclovías retiradas o abandonadas en la zona metropolitana de Monterrey porque no se usan, pero en lugar de cuestionar qué le falta a esa infraestructura para que se use, decimos, ay, hay que quitarla porque nadie la usa. Y es lo mismo, ¿no? Esta analogía del puente. O sea, ¿cómo vas a medir la necesidad de un puente por la cantidad de personas que cruzan un río que no tiene un puente, ¿no? O sea, si las condiciones no están ahí, si estás en peligro de muerte, de ser atropellado, o si te mueves de esa manera, pues ¿cómo voy a evaluar así las cosas, ¿no? O sea, más bien deberíamos de plantearlo al revés. El objetivo debe ser atraer a más personas que caminen, anden en bici, se muevan en transporte público. No es sostenible la alternativa, no podríamos, no querríamos, la ley dice que no deberíamos promover más el uso del auto, ¿no? También es un poco contraintuitivo, como decías, ¿no? O sea, pareciera que el tráfico se va a aliviar si le construimos más espacio. Y ahí es en donde decías lo del comportamiento como los gases, ¿no? Es decir, ocupa todo el espacio que le otorgas, ¿no? Entonces, el diseño sí ayuda muchas veces en estos temas. En esto del presupuesto me acordaba también, alguna vez calcularon, creo que en Pueblo Bicicletero, cuánto costaba hacer el Biciplan, que es un plan de infraestructura ciclista para el área metropolitana de Monterrey. En particular era el primer cuadro, que era el centro de Monterrey. Y el costo de todo la primera etapa del Biciplan era el costo de un paso a desnivel. ¡Nada! Ajá. Digo mucho, pero no, bueno, bien, pero a ver, cede algunos pasos de desnivel en esta ciudad claro. que están cerca de avenidas pares viales muy importantes y por los que no pasa nadie. Claro, claro. También estas infraestructuras, en particular las ciclovías, es lo que a mí me ha tocado más, como que se retire, que se critique, que se ceda en regresar a zonas motorizadas eliminando infraestructura ciclista. No es igual con los pasos a desnivel o con las infraestructuras para el auto. Tenemos que entender también que en una ciudad donde la forma más conveniente de moverte sigue siendo un automóvil, pues claro que eso no va a ser
cuestionado como se cuestiona un cambio, ¿no? O sea, siempre es más fácil seguir con la inercia, pero además cuando ese es el medio más conveniente. O sea, esto requiere un cambio, por supuesto. Entonces, pues claro que es más difícil, ¿no? Ahí creo que también, pues, históricamente el diseño vial ha venido de ingenieros de tránsito que suelen estar capacitados para mover más autos más rápido, ¿no? No personas, no en seguridad vial. Y ahí es en donde a lo mejor la normativa pues ha venido un poco a reforzar al menos, no sé qué tanto a cambiar las cosas, pero al menos pues en la Constitución ya está un artículo que nos da el derecho a la movilidad en ciertas condiciones como de seguridad vial, de accesibilidad, etcétera, y las jerarquías de la movilidad, ¿no? Claro, no, y la nueva ley de movilidad creo que sí va a tener un impacto profundo en este país, o al menos es mi esperanza que eso se logrará, porque es pues a un nivel que no se había homologado de esta forma nunca. Creo que eso ya ayudará. Claro. No sé si quieres platicar de la jerarquía de la movilidad. Bueno, pues la jerarquía de la movilidad nos habla de que la manera más sostenible de moverte debe ser la que se prioriza. Entonces, eso de lo que hablabas hace un momento como si fuera una gradación o de un extremo a otro, por un lado personas peatonas, por el otro lado quien va en su auto particular solo, pues eso, si lo imaginamos en forma de una pirámide invertida, tendrías en la puntita de la pirámide hasta abajo a ese auto, y arriba, en la base de la pirámide, pero en este caso puesta pues por encima de todas las cosas, esas personas peatonas. Entonces, sí, eso significa invertir, darles el espacio, darles la infraestructura, darles la prioridad de paso también a personas peatonas por encima de personas ciclistas, por encima de transporte público, por encima del vehículo particular. Sí, claro. Ahí lo que dice la ley es que se debería de invertir incluso el presupuesto pues en esa magnitud. Imagínate, claro que si lo que cuestan esas infraestructuras para el auto se invirtiera en otros medios de movilidad, pues podríamos tener una ciudad distinta, ¿no? Parte del problema que complejiza en las ciudades, en muchas de las ciudades mexicanas el tema, es que ya no es tan sencillo. O sea, tenemos tantas décadas de un desarrollo expansivo que ya no es tan inmediato ni tan sencillo revertirlo, ¿no? Para que, por ejemplo, para que el transporte público pueda ser sostenible, eficiente, requiere de ascensos y descensos a lo largo del recorrido. Hoy tenemos, por ejemplo, al menos en Monterrey, las líneas del metro que hay tienen ascenso en la estación inicial, descenso en la estación última de esa línea del metro y luego otros tantos kilómetros de transmetro. O sea, los destinos de las personas no están a lo largo de ese recorrido. Del recorrido. Habrá algunos, ¿no? Universidad o sí, o sea, habrá algunas estaciones intermedias que son destinos metropolitanos que sí cuenten con ese ascenso y descenso, pero no con el potencial que tiene una infraestructura de esa naturaleza, ¿no? O sea, tenemos tan expandida la ciudad, no sé, hay colonias en la periferia que están a 30 kilómetros de la estación más cercana del metro, ¿no? Y si bien se ha estado invirtiendo también en estas nuevas líneas de Transmetro que le den pues mayor certeza en su transporte a las personas, pues tampoco necesariamente es la forma. O sea, los kilómetros que siguen recorriendo son un montón, ¿no? O sea, no tienen el empleo cerca, no tienen muchas veces satisfactores urbanos cerca, equipamiento, escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que se pierde en estos trayectos, o sea, en este tiempo pasado trasladándonos, ya sea en transporte público o en horas de congestión vial en el tráfico, tiene un impacto en todos los niveles, ¿no? Público y privado. Contaminación, hechos viales, salud, economía, etcétera, ¿no? Ay, es que es algo tan complicado, o sea, pero ahí pues el tema de apostarle a estas subcentralidades es crítico y que esas opciones laborales, que esas opciones de dónde estudiar, de dónde atender tu salud, de dónde abastecerte de alimentos, pues tendrían que estar más cerca de esas personas, pero no vas a eliminar todos esos movimientos porque al final no dictas dónde trabaja la gente o dónde están inscritos en la universidad, porque quizá tendrás más primarias públicas, más guarderías, más tal, pero cosas como universidades es poco probable que vayas a subcentralizarlas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o llevarlos a esos lugares más periféricos. Entonces, esos traslados estarán y tenemos que ver también cómo hacerle allí. Claro. Un par de ideas disruptivas. Una es que yo pensaba que la zona metropolitana de Monterrey se tendría que ver no como una ciudad, sino como una región, entendido como, o sea, ya ni siquiera son subcentros. O sea, tenemos tanto
desarrollo como de, como salteado, por así decirlo. Hay un concepto como de... ¿Inconexo? Como frog leaping, como... Sí, de un lado a otro lado, como vas, Ajá, ajá, y como islas. Como islas, exacto. Y como con terreno no urbanizado, no desarrollado en medio, o con grandes terrenos de industrias, etcétera, como todavía en medio de los centros de las ciudades, que tener un continuo urbano no necesariamente es tan factible, ¿no? Ni deseable. También. Pero en este entendimiento, pues quizá tu esquema de movilidad pues no va a ser uno tradicional, sino más bien, o sea, uno tradicional de una ciudad compacta, porque no tienes una ciudad compacta. Es un tren de cercanías, no es el Exacto. metro que continuamente va parando, ¿no? Entendiendo el tren de cercanías como un modelo español de trenes, ¿no? Español pero europeo en diferentes lugares. O sea, tú tienes metro dentro de las ciudades que está conectado con infraestructura. De cercanía se llama, pero no es, más bien es de lejanía. Si el metro es lo cercano, estos trenes de cercanía te llevan a lo regional, ¿no? O sea, a lo cercano en términos, pues ya, de una región, ¿no? O sea, de un mismo estado, ¿no? También tenemos un estado en donde el 92, 93% de la población se concentra en estos 18 municipios metropolitanos, ¿no? Sí estará la región sur citrícola y la región norte, y pues las regiones como más agrícolas o rurales, pero a mí me parece que tendríamos que entender la ciudad pues más como una región, al menos, o sea, si esto va a seguir creciendo, al menos mientras llegamos a un esquema de ciudad ideal, ¿no? Leía, o creo que alguien, no me acuerdo si, creo que el director del Implant publicó hace poco un post, y era la cita de alguien más que decía que que una ciudad de 15 minutos deberías sí poder comprar tu café en un rango de 15 minutos, pero que el barista que te lo prepara debería de poder vivir también, si no a 15, al menos a 30 minutos, cuando mucho, ¿no? Entonces, hay también otras intersecciones como de clase o sea, que entran en estos esquemas o nuevos conceptos de 15 minutos, ¿no? Mucho de lo que trae la mejora urbana es la gentrificación, y eso es un desplazamiento de la población que antes podía pagar una zona y deja de poderla pagar. Y no podemos entender tampoco la movilidad sin la vivienda, ¿no? Y ahí es como todo otro campo. Deberíamos tener también un episodio en donde hablemos sobre vivienda, pero parte de las dinámicas de movilidad que tenemos hoy en día tienen que ver precisamente con ese desplazamiento de la población. El centro de la ciudad ha perdido población en los últimos años. 3 de los municipios centrales han perdido 150,000 o 130,000 habitantes en los últimos 10 años. El 99% del crecimiento de población del 2010 al 2020 se dio en 10 municipios periféricos. Hay zonas de hipercrecimiento también en las periferias. Entonces, hay un ritmo de crecimiento en la ciudad que no permite poder tener cercanía para la mayor parte de la gente, ¿no? Y luego también hay todo otro concepto que tiene que ver con densidad. Sin embargo, las zonas más densas de la ciudad no necesariamente son hoy las torres de están 30 vacías. 40 pisos. Muchas. Lugares, sí, los lugares vendidas pero vacías, que es claro, distinto. Y así se anuncian muchas de ellas, ¿no? O sea, se anuncian como tu inversión, sí, como una segunda o tercera vivienda que se convierte más que para habitarla en una inversión inmobiliaria. Un asset, ¿no? Claro. Un asset, exacto. Pero bueno, en estos temas hay mucha densidad en las viviendas de interés social en la periferia, pero esa hiperdensidad tampoco es necesariamente positiva si es monouso, si solo tienes vivienda, ¿no? También hay otros modelos como la vivienda en bloque, 4, 5, 6 niveles, que te permite densidad sin perder habitabilidad, ¿no? Esa conexión con la calle, con el espacio público, la configuración, la escala humana, las sombras, etcétera, que te generan estos edificios, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos quizá de vivienda en otro episodio. Sí, yo creo que vivienda da para que le demos su espacio. Pero bueno, si vamos a cerrar un primer capítulo de movilidad en el que abordamos estos temas, ¿con qué idea quisiera cerrar hoy? Hablar de cómo nos interesamos por el tema de movilidad en esta y ya hablar de nuestra experiencia en la próxima. ¿Cómo te interesaste? Ando bien tramposa hoy. Sí, ya veo. Está bien, te doy tiempo mientras respondo. No, yo entré en temas de movilidad como por azar. En mi primer trabajo, donde entré igual a profundidad como en proyectos urbanos, se dio un poco, o sea, natural que atendiéramos
temas de movilidad. Entonces empecé primero como a documentarme, educarme, informarme en temas de movilidad, y eso le puso nombre a experiencias que tenía viviendo. Yo tenía, no sé, 6 años viviendo en Monterrey y nunca había tenido un carro en Monterrey. De hecho, sigo sin tener un carro propio en Monterrey. Pero había vivido, primero, 18 años en una ciudad que debe estar en el top 5 de amabilidad con los peatones, porque es una ciudad turística, tiene otra velocidad, otro ritmo. Entonces, venía de un contexto diferente, pero luego llegué a vivir como foránea muy cerca de la universidad. Entonces, no necesitaba moverme de otra manera. Hacía muy pocos recorridos como lejanos. Tenía ese privilegio de la cercanía y la proximidad. Entonces, tenía unas experiencias como muy particulares de cómo moverme, pero para mí eran pues, lo normal, ¿no? Entonces, al meterme a profundidad de entender estas cosas, pues se abrió como todo un campo e interés en ese tema, ¿no? Me empecé a mover en bici porque tenía que diseñar una ciclovía. Entonces, para mí fue como, ok, vamos a explorar otras. O sea, me he movido caminando, me he movido en taxi, en ese momento no había Uber. me había movido en transporte público en la ciudad, pero nunca me había movido en bici. Entonces dije, bueno, pues ni modo, me muevo en bici, ¿no? Y pues eso, o sea, me parece que se fue dando un poco por casualidad, pero luego conectó con muchos intereses y experiencias personales, ¿no? Ya platicaré luego de mi experiencia moviéndome por la ciudad, algunas que han involucrado a la policía. Dejaré eso por ahí. Teaser para la próxima. Así es. Fíjate que a mí el interés por la movilidad ha estado como muy marcado por sentirme bien y sentirme mal. Me mareo en todas partes, en todos lados, en cualquier tipo de vehículo que yo no voy controlando. Es un tema. Entonces, desde niña. Y veo como esto puede haber sido un problema, sobre todo de niña. claro. Conduciendo a los 9, tamaño 6 años. No, claro que no. Pero vaya, me gustaba mucho ir caminando si se podía a un lugar versus subirme al carro. Si iba a ser 15 minutos caminando o 5 minutos en el carro, por favor, podemos ir caminando. O sea, no me gustaba. Hasta la fecha. Si se puede, nunca me pesará ser yo la conductora porque no me gusta ser la pasajera. No me pasa en transporte público, dependiendo. Pero sí me pasa mucho en auto particular. Me mareo en el asiento de copiloto, atrás y demás. Entonces eso ha marcado mucho el bienestar de caminar, el bienestar de moverme en bici, un deseo. Y últimamente, desde que tengo a mis hijos, ha sido muy difícil porque te machacan un montón que tienes que llevar el autoasiento rear facing, viendo hacia atrás, lo más que se pueda, porque es muchísimo más seguro en el caso de un accidente que viendo hacia el frente. Tienes que asegurarte que el cinturón de seguridad esté bien, o sea, como que todo este marcaje sobre la seguridad de las infancias en el auto, lo tengo tan presente y fue tan determinante a la hora de elegir el autoasiento y demás, que luego digo, ¿y cómo? ¿Cómo voy a ir en algo que no lo lleve con autoasiento si estoy traumatizada que tienen que ir de tal manera? Entonces, eso ha estado también últimamente muy, muy presente. Y me marca cómo me muevo en esta ciudad. Claro. Esa es una preocupación que le he escuchado a varias madres de familia y me hizo observar mucho más cuando me muevo en otros medios de transporte, cómo lo hacen madres de familia, ¿no? Y claro, o sea, imagínate que siente una madre que tiene que llevar a su bebé de meses cargado en brazos en un transporte público que va enfrenando por garza asada, ¿no? Es que además con la velocidad de un impacto no hay manera, o sea, no hay manera de que tú detengas a un bebé por la velocidad a la que van. A veces por eso deben de ir a una velocidad baja también. No hay manera de tenerlo en tus brazos. Claro. Y una idea más de cuando toquemos esta movilidad de infancias, creo que también algo que es crítico hablar, porque ahorita está muy movido por el miedo lo que dije, pero creo que también desde un lado muy positivo tenemos que hablar de los discursos y qué les decimos a los chiquitos y las chiquitas sobre cómo se mueven y qué pueden hacer y no hacer en la ciudad. Porque mucho de cómo les hablamos, sobre todo a las niñas, está como determinado por no hagas esto. Las enseñamos a tener mucho más miedo. No te bajes a la calle, no te vayas sola, no sé qué. Y a los niños los impulsamos un poco a ser más aventureros.
Estoy pensando en tantas cosas, no Sí, quiero ni empezar. quisiera hablar de esto con más detalle más adelante, pero además es algo pues que no se me acaba de ocurrir, que ya está bien documentado también. El hecho de los discursos importan muchísimo, cómo hablamos sobre la ciudad, cómo hablamos sobre los traslados, hasta no nada más caminando o en bici, bueno, sí, caminando voy a decir, cómo les enseñamos a las infancias a comportarse en la ciudad al caminar. Claro, no, hombre, estoy pensando en sociedades en el mundo que buscan esa autonomía infantil, ciudades en donde las niñas y niños van caminando solos a la escuela, desde el preescolar. Sí, claro. O sea, hay mucho que nos perdemos. Yo pensaría que es un tema de ubicación y también un tema temporal. Me parecería que tu infancia y la mía en ciudades más medias o pequeñas, pero además hace 25 años, 30, eran distintas a las experiencias que pueden tener nuestras niñas y niños hoy, ¿no? Entonces, me interesa mucho platicar sobre esta experiencia y cómo el derecho de las infancias a la ciudad se ve o no mermado por cómo las diseñamos y qué movilidad privilegiamos en una ciudad, ¿no? Claro. Una idea ahí de cierre. Hace poquito vi un TikTok. Cuando no digo eso. Mi dealer de TikTok. No, es una familia que viaja mucho, ¿no? Y documentan ahí sus viajes. Y entonces estaban en Japón justo, iban en el metro y estaban observando a toda la cantidad de niños y niñas que van solas y son gringos. Entonces decía, me di cuenta que esto es posible porque la sociedad asumió como una responsabilidad colectiva el cuidado de las infancias. O sea, esto es posible no solo por cómo está la red del transporte público, es una responsabilidad que culturalmente todos asumieron. Los niños y las niñas son responsabilidad de todos. Claramente eso aquí no sucede. Ay, qué difícil. Pero más bien veamos qué falta para que sí. Bien. Bueno, como siempre un gusto. Igual, Shay. Un gran tema. Esperamos también tener alguna invitado en el tema de movilidad. Sí. Creo que hay mucho que podemos platicar, a lo mejor desde lo que no podemos platicar nosotras. Sí. Bueno, Shay, pues nada, nos vemos a la próxima.